quizá una de las tendencias que este año más hemos trabajado desde Deloitte es la tendencia de reskilling. Y en nuestro informe de tendencias de Capital Humano 2020, más allá del reskilling, invirtiendo resiliencia para futuros inciertos, es esa tendencia que muestra una gran necesidad de trabajo desde nuestras organizaciones a nivel global y realmente también en Uruguay. Una cifra que muestra y habla de esto, el 53% de las organizaciones que participaron en nuestra encuesta dijeron que entre el 50 y el 100% de su fuerza laboral van a necesitar cambiar sus habilidades y capacidades en los próximos 3 años. Esto como organización claramente nos plantea desafíos. Desafíos que algunas organizaciones ya están realmente abordando y algunas organizaciones están realmente trabajando en esto. Y para conversar sobre esto nos acompaña hoy Amanda García, directora corporativa de Recursos Humanos para Megalabs, una organización que ha estado enfocándose y trabajando mucho en desarrollar no solamente las capacidades, sino puntualmente el potencial de sus líderes y viene a contarnos sobre su Academia de Liderazgo. Además, para nosotros es un gran honor porque Megalabs hoy aparece dentro de nuestro informe de 2020 como un ejemplo de organización a la vanguardia en estas temáticas a nivel global. Bienvenida, Amanda, un placer estar contigo. Bueno, antes que nada, para mí es un placer agradecer la oportunidad de poder estar acá. Realmente un honor poder ser parte de las tendencias del 2020. Para nosotros las tendencias de Deloitte año a año nos marcan ciertas líneas a seguir respecto a lo que es la forma en que estamos pensando recursos humanos. Entonces, realmente el poder ser parte de este año es un honor para nosotros. Respecto a esta tendencia específica, es una de las que a mí más me enamora. Realmente es uno de los proyectos que estamos llevando adelante en Megalabs hace 3 años aproximadamente, cuando establecimos la estrategia realmente de lo que queríamos estar trabajando respecto a lo que es el liderazgo. Definimos que realmente teníamos que estar pensando en cuál era ese líder que íbamos a estar precisando de acá a 2, 3 y 5 años, ¿no? De alguna manera, y como estarnos inventando y pensando todo el tiempo sobre cómo nos teníamos que posicionar a futuro y para preparar a nuestros líderes a enfrentar cómo iba a estar la situación y también el mercado del trabajo y el futuro del trabajo, ¿no? En su más amplia expresión, y poder brindarles a ellos las herramientas necesarias para poder hacer frente a esta demanda que vamos a tener, que es un poco incierta a veces, y entonces la capacidad de la resiliencia más que nada era como es lo que nos llamaba más la atención, decir, cómo podemos empezar a trabajar sobre esto de una manera que estuviese como probada y que tuviese realmente un fuerte foco en lo que era el líder y que estuviese basada en alguna manera científica, ¿no? Muchas veces las dificultades que tenemos en el área de gestión humana es ese, ¿no? Es decir, cómo podemos basarnos o buscar las formas más científicas de poder trabajar, porque es como también nos van a hacer ese lugar más estratégico dentro de lo que es la organización. Entonces, temática que el liderazgo no siempre está tan asociado a tener datos ¿no? más cuantitativos y científicos en ese sentido. Totalmente. Eso, más en una industria como la que estamos, que es la industria, ¿no? de la salud y demás, tengo una comunidad científica muy grande que es de las cosas que más cuestiona de alguna manera, decir, ¿cómo puedo creer en este proyecto o en estas herramientas si no están comprobadas científicamente? Entonces, lo primero que buscamos fue, de alguna manera, alguna metodología que nos pudiese dar ese sustento y también esa robustez en el proyecto que queríamos llevar adelante, y así fue como nació aproximadamente hace 3 años, ya parece increíble que hace 3 años que estamos ya trabajando en este proyecto, y que comenzó desarrollando un modelo de liderazgo. El modelo de liderazgo de Megalabs fue planteado de una manera sencilla, digamos, para el entendimiento de lo que es la organización, pero realmente el sustento sobre el que está basado es muy fuerte, ¿no? Entonces, este modelo de liderazgo se basa en 8 capacidades que fueron las que se determinaron que eran esenciales para los líderes de Megalabs y 12 factores de potencial que son los que nos van a ayudar a impulsar estas capacidades. Acá lo que es interesante de poder pensar de alguna manera es el concepto de capacidades en sí mismo, ¿no? Para mí es realmente algo innovador en ese aspecto. Siempre en gestión humana estamos como muy acostumbrados a escuchar sobre competencias, habilidades, conocimientos, y capacidades es un concepto que abarca todo, es más amplio, exacto, ¿no? Abarca todo esto, como yo siempre cuando lo trato de explicar es de alguna manera todo aquello que se puede desarrollar, ¿no? De alguna manera nosotros todos tenemos capacidades, algunas
las tenemos más desarrolladas, algunas menos, y bueno, lo interesante era poder identificar en estas 8 capacidades a nuestros líderes cuáles eran más desarrolladas y cuáles menos, para así poder establecer cuál es el camino a seguir para ayudar a que nuestros líderes puedan desarrollar estas capacidades. Ese es como uno de los conceptos fundamentales del modelo, y el otro es el potencial, ¿no? Pero pensando como factores de potencial, y no es que tengo potencial y no tengo potencial, es que tengo un potencial más rápido o más lento para desarrollar ciertas capacidades. Pero en el momento de nosotros poder hacerlo consciente de que yo tengo como un potencial más rápido para desarrollar ciertas capacidades, tal vez me agarro más fácilmente de algunas herramientas para desarrollar esta capacidad, y en las que voy a tener un potencial más lento seguramente me va a llevar como un poco más de esfuerzo, pero no es que lo voy a lograr. Pero lo interesante es esto, es de al momento de hacerlo consciente realmente lo empezás a trabajar de una manera distinta. Entonces lo que queríamos hacer era poder plasmar de alguna manera a los líderes cuál era el desarrollo que ellos tenían en estas capacidades y cómo iban a estar apoyándolos, la velocidad que podían llegar a tener en desarrollar el potencial, digamos, para estas capacidades. Determinamos obviamente cuáles son los puestos críticos para nuestra organización, empezamos a trabajar desde el corporativo como un proyecto corporativo. Allí determinamos e invitamos a participar en la primera generación. Nosotros llamamos que tenemos diferentes generaciones de líderes que pasan como por este proceso, a unos 30 líderes aproximadamente, entre ellos gerentes generales, gerentes financieros, gerentes de operaciones, de marketing, gerentes corporativos también. Lo interesante era tener un mix también de diferentes áreas, porque también el benchmark que podían hacer entre ellos y el compartir el conocimiento era sumamente importante, porque iba a ser a la experiencia. Nos enfocamos en lo que era la experiencia del líder individual, ¿no? Si bien hay un marco común a todo el proyecto, realmente lo que lo diferencia es que lo podemos adaptar a lo que son las necesidades y a los tiempos y a las formas de cada uno de los líderes. Entonces eso también hace que de alguna manera los líderes se prendan, digamos, o que se sumen al proyecto de una manera mucho más sencilla, digamos, y realmente lo consideran como que les estamos prestando atención individual, ¿no? De alguna manera, y porque realmente es así. Hay una cantidad de horas dedicadas específicamente a cada uno de los líderes de nuestro equipo y también de los equipos consultores que nos están ayudando en este sentido, que marca una diferencia enorme, ¿no? No es que, bueno, entra en el programa y más o menos y no sabemos, no, realmente entendemos cuáles son las capacidades, entendemos cuál es tu potencial y empezamos a desarrollar este camino, digamos, de desarrollo que es específico para vos, entonces no hay uno que sea igual al otro, ¿no? Entonces la flexibilidad y la individualidad, digamos, que le ponemos en cada uno de estos líderes creo que es el diferencial más grande. Todo esto comienza obviamente con una invitación donde se les explica cuál es el proyecto, cómo es el modelo de liderazgo, cuál es la idea a nivel de lo que queremos lograr como organización con ellos. Se hace un assessment de una profundidad impresionante donde realmente quedan como bastante sorprendidos, ¿no? de cómo es, y después se hace una devolución. Esa devolución la estoy haciendo yo personalmente a cada uno, porque también tiene un diferencial el poder hacerlo desde el ingreso, internamente desde la organización, ¿no? Y realmente hay como una atención personalizada al líder, y yo creo que esas son de las cosas que son diferenciales y que se valoran un montón. Pasan por este assessment donde nosotros ahí podemos hablar de, bueno, cuáles son estas capacidades que realmente resaltan, ¿no? en este líder, y también cuáles son en las que deberíamos poder trabajar, y empezamos a hacerles entender cómo potenciar capacidades y empiezan a interactuar y cómo podemos establecer ciertas líneas de acción en ese sentido. Se desarrolla un plan de desarrollo personal para cada uno, pero que también está basado en técnicas rigurosas de decir, bueno, qué cosas podemos hacer para desarrollar estas capacidades, pero que realmente estén probadas, ¿no? No es que empezamos a pensar, podría llegar a hacer, y eso es lo que a mí me da la tranquilidad y realmente la consistencia de poder sentarme al día y decir, esto realmente funciona, y funciona porque está basado también, que es algo que no es menor, en poder cambiar los esquemas de pensamiento del líder, ¿no? Entonces lo que estamos tratando de hacer es darles herramientas para que puedan pensar de una manera distinta, y creo que eso es lo que más se lleva, ¿no? Hoy ya con la primera devolución o con el feedback de la primera generación es ese es lo que se repite en cada uno de ellos, ¿no? A mí la Academia de Liderazgo me hizo cambiar la forma de pensar, no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional, y realmente sentís que a mí es lo que me llena el alma, ¿no? De alguna vez sentís que haces un cambio en esas personas, y por ende, en la medida que uno cambia la forma de pensar, cambia la forma de actuar de alguna manera, y empieza a cambiar esa cultura a la que te referías. Exactamente, va como todo entrelazado, y es como que una es consecuencia de la otra, entonces nada es forzado, sino que realmente sale naturalmente, ¿no? Y realmente es porque ellos empiezan a ver de qué es el camino y qué es la nueva forma como de hacer las cosas de alguna manera.
Hay algunas cosas que no son negociables en estos planes de desarrollo, que tienen instancias de coaching específicas, que son específicas en el sentido de que están enfocadas a trabajar sobre el desarrollo de estas capacidades para poder ayudarlos a potenciar el desarrollo de esta capacidad de una manera y acelerarlo, ¿no? En ese sentido. Tienen un programa de mentoring, también ahí lo que hicimos fue establecer mentores dentro de la organización, no externos, que eso también empezó a poner a ciertos líderes, digamos, en el proyecto que tal vez no estaban dentro del proyecto, pero bueno, fueron elegidos como mentores. Entonces empezamos a interactuar con los diferentes líderes de diferentes países y tuvo un efecto tan positivo de alguna manera, porque el involucramiento que generó en todos los líderes de desarrollo, ¿no? y de ser parte del desarrollo del otro, ¿no? Entonces como que la competencia no existe, sino que va más del lado de la colaboración, que es una de las capacidades que también se desarrollan dentro de este modelo de liderazgo, ¿no? También establecimos la herramienta del peer coach, que lo que aspiramos es que dentro de los mismos líderes que están en la generación puedan encontrar un par y que se acompañen en este proceso de aprendizaje y que puedan hablar de estos temas, porque a veces es como que uno queda medio solo en la organización y bueno, ¿con quién comparto estas cosas de mi propio proceso? Y bueno, que encontraran un par con el cual se sintieran cómodos, que se pudieran apoyar y poder compartir esto, también fue una instancia súper enriquecedora que logramos encontrar. Eso asociado después también a un encuentro presencial en el cual sí los traemos como al aula de alguna manera. Hablamos de líderes que están en diferentes partes de la región también, ¿no? Sí, esto es un proyecto que se lleva a cabo en toda Latinoamérica, son 18 países, nosotros tenemos 34 filiales, están representadas casi todas de ellas, ya con esta segunda generación tenemos representantes de todas las filiales, ahora ya nos piden para participar, es algo que también es un cambio, ¿no? Al principio era, bueno, ¿por qué a mí? Y ahora es ¿por qué a mí no? De alguna manera, la tranquilidad es que todos van a pasar, pero para realmente poder dar esta experiencia específica, individual, no podemos hacerlo de una manera masiva y hacerlo totalmente personalizado. Creo que eso también es el kit del tema, ¿no? Amanda, otro de los elementos que creo que hace también esto a este año de tendencias que sabemos que tuvo como componente o ingrediente la academia es un fuerte foco en el análisis de datos, ¿no? Y el lograr que un tema como liderazgo pudiera ser analizado, entendido a través de datos. Contanos un poco cómo lo están manejando y qué resultados a ti como directora de recursos humanos eso te trajo. Sí, para mí es fundamental poder poner mi gestión en números, eso era como un no negociable desde el principio, decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para demostrar que este proyecto realmente tiene efectos y que hay un retorno también de la inversión que se hace en el liderazgo, ¿no? en estos temas que son como súper importantes? Realmente es el proyecto más grande que yo estoy llevando adelante desde el área de gestión humana, y el poder presentar números empezamos como a identificar, bueno, ok, ¿cuál es el modelo de liderazgo? ¿Cuál es el desarrollo de capacidades? Empezamos a pasarlo todo a números, después empezamos a realizar los diferentes dashboards y demás, y empezar a ver cómo eso también nos da información para empezar a prever el futuro, ¿no? Porque realmente empezamos a visualizar dónde íbamos a tener algunas dificultades respecto al desarrollo de ciertas capacidades y dónde no, o de cuáles eran los fuertes que teníamos también en la organización en ese aspecto, para poder elaborar las estrategias que vienen por detrás de lo que tiene que ver con liderazgo, incluso en lo que tenía que ver toda la parte de sucesión de puestos claves, lo que podía hacer la gestión del talento en sí, incluso empezó a impactar en los diferentes procesos de selección, ¿no? de alguna manera. Entonces, realmente el poder llevar toda esta gestión a números para nosotros fue un diferencial, y creo que hoy también es lo que hace que el CEO de la compañía lo priorice como un proyecto como tal, porque logramos poner este proyecto en un lenguaje que es más común para otras áreas que no vienen, para las áreas como más duras, por decirlo de alguna manera, que no vienen del área de gestión humana, y que también les asombra que un área de gestión humana se pueda interpretar de alguna manera en forma numérica. Ahí hicimos un proyecto también que tenemos un proyecto a nivel de cultura que va de la mano con hicimos una correlación también entre liderazgo y cultura, y realmente los resultados fueron como muy interesantes. Logramos una correlación de 0,73 entre un proyecto y otro, y realmente la influencia de cómo uno impacta en el otro, ¿no? O sea, para ver, bueno, si realmente queríamos ver si tenía sentido uno y otro, y si realmente íbamos de la mano y se impactaban, y realmente una correlación de 0,73 en cuestiones que tienen que ver con gestión humana es sumamente alto, ¿no? Ayer tenía una reunión con un economista, un colega, y me decía 0,73 normalmente en cuestiones de gestión humana son más de 0,13, debería considerar que sería como algo bastante
positivo, digamos, una relación positiva de alguna manera. Entonces, cuando logramos, imagínate, mostrarle esto al comité directivo, fue como un despertar, decir, entonces estas cosas empiezan como a importar, realmente son relevantes en la organización, ¿no? Entonces, también es una manera de estos temas que parecen como tan abstractos a veces, ¿no? Y que son como más de, estos de recursos humanos que vienen con temas de liderazgo, cultura, el poder bajarlo a números y ponerlo en un lenguaje común a lo que es un gerente general, un gerente financiero, creo que tuvo un impacto enorme y positivo, digamos. Y a mí lo que me hace es ayudarme a tomar decisiones mucho más acertadas, ¿no? A poder pensar cuál va a ser la estrategia que vamos a tener, exacto, de acá a los próximos años, porque no nos quedamos contentos con tener este proyecto, sino que este proyecto no es el mismo proyecto del año pasado, es distinto este año y el año que viene también, porque vamos aprendiendo de cómo lo vamos haciendo y también entendemos que nos tenemos que ir modificando con las circunstancias que vamos teniendo en el día a día, ¿no? Tenemos cuestiones disruptivas, COVID-19, que también nos hace pensarnos y reinventarnos, y bueno, esas son cosas que hoy empezamos a pensar en cómo vamos a enfrentar el día de mañana. Sobre eso, y quizá para terminar tu cuento sobre esta academia, cuando uno mira los últimos meses, claramente fue, ¿no?, esta máquina del tiempo que nos aceleró hacia el futuro del trabajo. Tu objetivo era preparar líderes para liderar el futuro en la organización. ¿Qué te dijo apresurar el futuro? ¿Cómo de alguna forma, si es que se pudo, identificar alguna diferencia o algún fruto de este desarrollo de líderes? Sí. Yo creo que, el COVID vino y fue una disrupción que no la previmos. Estábamos hablando mucho de lo que es el futuro de trabajo y vino y nos pegó en la cara de alguna manera y tuvimos que adaptarnos como muy rápidamente. Y realmente lo que hicimos fue hace poco un análisis de los líderes en cómo habían actuado, los líderes que habían participado de esta academia y cómo habían enfrentado esta situación que realmente en los 18 países fue algo que impactó enormemente. Y vimos que la capacidad de adaptabilidad, lo que tiene que ver con la resiliencia, con lo que tiene que ver con el cambio y la innovación, el poder reinventarse, realmente fue como de una manera muy acelerada, ¿no? Las operaciones por ser industria farmacéutica tenemos que seguir funcionando con lo que eso implica, generó relaciones de colaboración mucho más grandes e inimaginables, ¿no? Que tal vez hace 2 años no podíamos imaginar que iban a tener, y realmente creo que son parte del resultado de estas personas que han pasado por esta academia, que se empieza a reflejar en estos resultados, ¿no? El cómo enfrentaron la crisis, el cómo pudieron tener esa inteligencia emocional, esa estabilidad también emocional al poder enfrentar, la preocupación por las personas, el poder llevar adelante el negocio con esas variables, en ese cambio, ¿no? En esa incertidumbre que no sabíamos qué iba a ser y realmente donde lo único que sabemos que es normal es gestionar el cambio constantemente, fue algo que salió a la luz, que realmente estaba sucediendo y fue como uno de los orgullos, ¿no? Que pudimos ver. De realmente reforzar el camino correcto. Exacto, de poder, en realidad de poderle dado herramientas para que ellos pudiesen tomar, herramientas que ellos pudiesen usar para enfrentar este camino que era un poco difícil de una mejor manera y de una manera mucho más resiliente, ¿no? Muchísimas gracias, Amanda. Creo que realmente cuando uno te escucha, no solamente, y lo centramos en el reskilling, porque claramente es lo que es uno de los objetivos de esta academia, pero claramente mencionas cultura, mencionas liderazgo, algo que es transversal a todas las tendencias, capacidades y potenciales, realmente el foco, el estar como recursos humanos de la mano e integrado absolutamente en el negocio, con lo cual es realmente un placer y bueno, y felicitaciones también por este año haber sido parte de los ejemplos de mejores prácticas en nuestras tendencias. No, para mí un placer, un honor como siempre y esperemos poder seguir trabajando en esta línea en conjunto. Muchas gracias.